Tiempo de Cuaresma, exposición dogmática. El tiempo de Septuagésima nos ha recordado cómo debe el hombre caído asociarse, por el espíritu de penitencia, a la obra redentora del Mesías. Pues en esta Cuaresma, mediante el ayuno y demás prácticas penitenciales, vamos a incorporarnos a ella de un modo todavía más perfecto. Nuestra alma rebelde a Dios se ha hecho esclava del demonio, del mundo y de la carne. Y precisamente en todo este santo tiempo nos muestra la Iglesia a Jesús ya en el desierto, ya en medio de los azares de su vida pública, combatiendo para librarnos de la triple atadura del orgullo, de la avaricia y de la lujuria, que nos esclavizan a las criaturas. Cuando por su doctrina y sus dolores nos haya redimido del cautiverio y restituido la libertad de hijos de Dios, nos dará en las fiestas pascuales la vida divina que habíamos perdido. De ahí que la liturgia cuaresmal, embebida como está en las enseñanzas del Maestro y en el espíritu de penitencia del Redentor, sirviera en otro tiempo para la formación de los catecúmenos y para mover a compunción a los públicos penitentes, que aspiraban a resucitar con Jesús el sábado santo, mediante la recepción del sacramento del bautismo o el de la penitencia. Estos son los dos pensamientos que la Iglesia irá desarrollando durante la Cuaresma entera, mostrándonos en la persona de los judíos infieles a los pecadores, que no pueden volver a Dios sino asociándose al ayuno de Jesús, como veremos en el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, y en la de los gentiles llamados en su lugar, los efectos del sacramento de la regeneración, como veremos en los Evangelios del segundo y tercer domingo de Cuaresma, y de la Eucaristía en nuestras almas, como veremos en el Evangelio del cuarto domingo. En el oficio divino prosiguen las lecturas del Antiguo Testamento. En el primer domingo de Cuaresma la figura de Isaac se halla eclipsada por el pensamiento de Jesús en el desierto. En la segunda semana de Cuaresma la liturgia lee la historia de Jacob, figura de Cristo y de su Iglesia, la cual es siempre protegida y favorecida por Dios como aquel santo patriarca. Trátase de José en las lecturas del breviario de la tercera semana, y en él se ve una figura de Cristo y de la Iglesia, los cuales han devuelto siempre el bien por el mal, y brillan con desusados fulgores por su inmaculada vida. Por fin la cuarta semana está consagrada a Moisés, el cual libertó al pueblo de Dios, introduciéndolo después en la tierra prometida, y figurando en esto lo que la Iglesia y Jesucristo hacen con las almas por Pascua. Vemos pues cómo Dios explica con la luz del Nuevo Testamento los milagros de los tiempos primitivos. Así, meditando las páginas paralelas de entrambos testamentos, nos dispondremos a celebrar con la Iglesia los santos misterios pascuales, ya que aquellas sagradas páginas nos dan cumplida inteligencia de la misericordia divina que no conoce límites. La liturgia cuaresmal nos exhorta también por boca de Isaías, de Jeremías y de los profetas, y en el Nuevo Testamento por la de San Pablo, cuyas epístolas vienen a ser como el eco de la voz del Maestro, que se oye en los Evangelios de esos 4 domingos. Bien podemos considerar todo este tiempo como un gran retiro espiritual, en que entran todos los cristianos del mundo entero para disponerse a la fiesta pascual, y que termina por la confesión y comunión pascuales. Así como Jesús, retirándose del tráfago del mundo, oró y ayunó durante 40 días, y luego en su vida de apostolado nos enseñó cómo hemos de morir a nosotros mismos, así también la Iglesia en esta santa cuarentena nos predica cómo debe morir en nosotros el hombre de pecado. Esa muerte se manifestará en nuestra alma por la lucha contra el orgullo y el amor propio, por el espíritu de oración y la meditación más asidua de la palabra divina. Se manifestará también en nuestro cuerpo por el ayuno, la abstinencia y la mortificación de los sentidos. Aparecerá por fin en toda nuestra vida mediante una renuncia mayor a los placeres y bienes del siglo, dando más limosna y absteniéndonos de alternar en las fiestas mundanales. Porque en efecto el ayuno cuaresmal no debe ser sino la expresión de los sentimientos de penitencia, de que nuestra alma está embargada,
ocupándose tanto más libremente de las cosas de Dios cuanto más cercena el regalo de los sentidos. Así, este tiempo favorable, cual ningún otro, es para los corazones generosos corriente de santa alegría, la cual transpira por todos los poros de la liturgia cuaresmal. Esa labor de purificación se obra bajo la dirección de la Iglesia, que une nuestros padecimientos con los de Cristo, ofreciendo nuestros ayunos y penitencias en el santo sacrificio de la misa. Los cobardes pueden también entrar con esfuerzo en la lid, fiados en la gracia de Jesús que no les ha de faltar, si imploran los divinos auxilios contra el enemigo. Y los fuertes no se engrían por su observancia, porque deben saber que sólo la pasión de Jesús es la que les salva, y sólo participando en ella por la paciencia se les aplican sus frutos de salud. La observancia de Cuaresma, dice el Papa Benedicto XIV, es el cíngulo de nuestra milicia, y por ella nos distinguimos de los enemigos de la cruz de Cristo. Por ella conjuramos los huracanes de las iras divinas. Por ella somos protegidos con los auxilios celestiales durante el día y nos armamos contra los príncipes de las tinieblas. Si esa observancia viniera a relajarse, cedería en merma de la gloria de Dios, en desdoro de la religión católica. Sería un peligro para las almas cristianas, y no cabe duda que semejante entibiamiento se convertiría en fuente de desgracias para los pueblos, de desastres en los negocios públicos y de infortunios para los mismos individuos. Exposición histórica. La liturgia cuaresmal nos hace seguir a Jesús en todas las andanzas de su apostólico ministerio. Primer año. Jesús pasó primero 40 días en el desierto en el monte de la cuarentena, al noroeste de Betania, como veremos en el Evangelio del primer domingo. Luego se rodeó de sus primeros discípulos y subió con ellos a Galilea, de donde volvió a Jerusalén para celebrar allí la primera fiesta de la Pascua, arrojando entonces a los vendedores del templo. Después de haber evangelizado la Judea durante varios meses, se fue a Siquén, donde convirtió a la samaritana, de donde pasó a Nazaret, predicando en su sinagoga. De allí por fin se encaminó a Cafarnaún, recorriendo después toda la Galilea. Segundo año. Jesús volvió de nuevo a Jerusalén para la segunda Pascua, y allí curó al paralítico de la piscina de Betsaida. De nuevo en Galilea predicó el sermón de la montaña, como vemos el miércoles de ceniza. Sanó al siervo del centurión, y luego resucitó en Naín al hijo de una viuda. Entonces evangelizó de nuevo la Galilea y se fue inmediatamente a Betsaida Julías, en los dominios de Filipo. En las cercanías de esa ciudad multiplicó los panes y luego anduvo sobre las aguas del lago cuando regresaba a Cafarnaún. Tercer año. Jesús recorrió por entonces las regiones de Tiro y de Sidón, a donde le siguieron sus enemigos. Oyó la súplica de la cananea cuando pasaba por junto a Sarepta, y volviendo por Cesarea de Filipo regresó a Galilea, teniendo entonces lugar la transfiguración. De vuelta en Cafarnaún predicó la misericordia a sus apóstoles, y enseguida subió a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, para no volver más a Galilea. Allí confundió a los judíos que le acusaron de quebrantar el sábado, perdonó a la mujer adúltera, enseñó en el templo y curó al ciego de nacimiento. Después de estar Jesús en Galilea pasó a Perea, donde devolvió el habla a un mudo, y mostró a Jonás como una imagen de su resurrección. De allí vino a Jerusalén para la fiesta de la dedicación, y luego volvió a Perea donde predicó la parábola del hijo pródigo y del rico Epulón. Entonces fue llamado a Betania, donde resucitó a Lázaro. Después de irse a Efrén se dirigió a Jerusalén, anunciando cómo iba a ser condenado a muerte. En el templo arrojó otra vez a los vendedores y pronunció la parábola de los viñadores rebeldes, y desenmascaró la hipocresía de los fariseos. Por fin subió al monte Olivete,
y mirando a Jerusalén en donde habían de crucificarle 3 días después, habló del juicio que separará para siempre a los buenos de los malos. Exposición litúrgica. El tiempo de Cuaresma se divide en 2 partes. La primera empieza el miércoles de ceniza, llamado por la liturgia principio de la Santísima Cuaresma, para terminar el domingo de Pasión. La segunda comprende la gran quincena, que lleva el nombre de tiempo de Pasión. Descontando los 4 domingos de Cuaresma y los de Pasión y Ramos, tenemos solo 36 días de ayuno, a los cuales se han añadido los 4 que preceden, para obtener así el número exacto de 40, que la ley y los profetas habían inaugurado, y que Cristo mismo consagró con su ejemplo. Todas las misas de Cuaresma tienen su estación. El Papa, en efecto, celebraba la misa solemne sucesivamente en las grandes basílicas, en las 25 parroquias de Roma y en algunos santuarios más, rodeado de su clero y su pueblo. A esto se llamaba estación. El nombre que aún perdura en el misal nos recuerda que Roma es el centro del culto cristiano, pero eso ya es solo el rastro de una liturgia más de 12 veces secular y en otros tiempos tan solemne. La Cuaresma con misa estacional diaria es uno de los tiempos litúrgicos más antiguos y más importantes del año. El ciclo temporal consagrado a la contemplación de los misterios de Cristo ejerce ahora cotidiano y directo influjo sobre los infieles, mientras que en las demás épocas del año las fiestas de entre semana son más bien fiestas de santos. Y como quiera que toda la vida cristiana se resume en la imitación de Jesús, este tiempo en que el ciclo santoral es más reducido ha de ser especialmente fecundo para nuestras almas. La Iglesia ha admitido por su excepcional importancia la fiesta de la Anunciación el 25 de marzo y después la de San Matías el 24 de febrero en la liturgia cuaresmal. Y aunque en el curso de los tiempos háyanse añadido otras misas en honor de los santos, sin embargo es del todo conforme al espíritu de esta época, como nos lo recordaba Pío X en su bula Divino Afflatu, preferir la misa ferial, no tratándose de un doble de primera o de segunda clase, pues durante toda la Cuaresma la misa oficial de los cabildos es de la feria, con morado, exceptuándose estas fiestas. Y aún en estos mismos días, Anunciación, San José y San Matías, se celebra una misa de la feria en las catedrales y colegiatas, para no interrumpir por nada la preparación pascual. Con el fin de inculcar el espíritu de penitencia, la Iglesia no solo suprime el Gloria y el Aleluya, y reviste a sus sacerdotes de ornamentos morados durante esta santa cuarentena, sino que manda dejar al diácono su dalmática y al subdiácono su túnica, símbolos entrambos de alegría, e impone silencio al órgano. Después de la poscomunión se dice una oración sobre el pueblo precedida de este aviso: humillad vuestras cabezas delante de Dios. La sociedad cristiana suspendía antiguamente durante este tiempo los tribunales de justicia y las guerras, declarándose la tregua de Dios.